San Juan 23. Angelo Giuseppe Roncalli nació en Lombardía, Italia, el 25 de noviembre de 1881. Fue el cuarto hijo de un total de 14 del matrimonio formado por Giovanni Battista Roncalli, 1854-1935, y Mariana Giulia Masolla, 1854-1939, quienes trabajaban como aparceros. El ambiente religioso de su familia y la vida parroquial bajo la guía del padre Francesco Rebuzzini, le proporcionaron a Angelo formación cristiana. Ingresó en el seminario de Bérgamo en 1892. En 1896 fue admitido en la orden franciscana seglar por el director espiritual del seminario de Bérgamo, el padre Luigi Isacchi. Hizo una profesión de esa regla de vida el 23 de mayo de 1897. De 1901 a 1905 fue alumno en el Pontificio Seminario Romano. El 10 de agosto de 1904 fue ordenado sacerdote en la Basílica de Santa María de Monte Santo, en la Piazza del Popolo. En 1905, fue nombrado secretario del obispo de Bérgamo, Giacomo Radini Tedeschi, y en el año siguiente fue el encargado de la enseñanza de historia y patrología en el seminario de Bérgamo. Ocupó estos puestos hasta la muerte de su obispo, como siempre recordaría a Radini Tedeschi, acaecida en 1914. Durante la Primera Guerra Mundial, ejerció primero como sargento médico y más tarde como capellán militar. En 1921, fue llamado desde Roma por el Papa Benedicto XV para ocupar el cargo de presidente para Italia del Consejo Central de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. El Papa Pío XI lo designó simultáneamente arzobispo de Areopoli y enviado oficial para Bulgaria el 3 de marzo de 1925. El 19 de marzo de 1925 Angelo Giuseppe Roncalli fue consagrado arzobispo titular de Areopoli. Eligió como su lema episcopal Obedientia et Pax. En Bulgaria, realizó su labor apostólica visitando las comunidades católicas y estableciendo relaciones de respeto y estima con otras comunidades cristianas, en especial de la Iglesia Ortodoxa. En una ocasión en Bulgaria fue a visitar a unos heridos internados en un hospital católico que trataba gratuitamente a todas las personas, independientemente de su religión. Estos heridos fueron víctimas de un atentado contra el rey Boris III en una catedral ortodoxa de Sofía, siendo ortodoxos que frecuentaban su lugar de culto. El rey búlgaro quedó tan impresionado que lo recibió en audiencia privada, siendo un acto inédito porque los visitadores apostólicos no gozaban de ningún estatuto diplomático y las relaciones entre la minoría católica y la mayoría ortodoxa eran muy tensas. Hechos como este constituyeron las bases de la futura delegación apostólica. En efecto, su labor fue tan fructífera que se lo designó delegado apostólico para Bulgaria el 16 de octubre de 1931. El 30 de noviembre de 1934 fue designado arzobispo titular de Mesembria, y el 12 de enero de 1935 fue nombrado delegado apostólico para Turquía, vicario apostólico de Estambul, antigua vicaría apostólica de Constantinopla. El mismo día se lo designó delegado apostólico para Grecia, atendiendo desde Estambul los asuntos relativos a ambos países. Su intervención para socorrer a miles de judíos de la persecución nazi mientras servía como delegado apostólico del Vaticano en Turquía durante la Segunda Guerra Mundial fue proverbial. El 23 de diciembre de 1944, el Papa Pío XII lo nombró nuncio apostólico de Francia. Contribuyó a normalizar la organización eclesiástica en Francia, desestabilizada por los numerosos obispos que habían colaborado con los alemanes. Gracias a su cortesía, su sencillez, su buen humor y su amabilidad pudo resolver los problemas y conquistar el corazón de los franceses y de todo el cuerpo diplomático. El 12 de enero de 1953 el Papa Pío XII lo crea cardenal presbítero con el título de Santa Prisca,
siendo designado 3 días después como patriarca de Venecia. Como patriarca de Venecia, solía navegar por los canales de la ciudad sin la vestimenta de cardenal, y detenerse para hablar con los gondoleros, las prostitutas y menesterosos, quienes le contaban sus problemas. Su forma de ejercicio del poder se caracterizó por el servicio y el perdón. Era patriarca de Venecia. Supo que uno de sus sacerdotes llevaba una vida turbia y que frecuentaba un lugar poco digno para un eclesiástico. Pudo suspenderle en sus funciones, pudo aplastarle con su poder, pudo ejercer toda la fuerza de su autoridad. ¿Pero qué hizo? Lo esperó un día en el lugar que solía frecuentar. El sacerdote palidece. El patriarca lo toma del brazo y con naturalidad le pide que le acompañe al palacio. Y una vez en su despacho se arrodilla ante el sacerdote caído y le pide, por favor, confiéseme. Y lo hace con toda humildad y naturalidad. El sacerdote lo absuelve y el patriarca abrazándolo le dice, hijo mío, me gustaría que reflexionases acerca del don maravilloso que Dios te ha dado de perdonar los pecados a los hombres, incluso a tu mismo arzobispo. Que esto te anime a evitar lo más posible el pecado en tu misma vida y como gratitud a Cristo. El 28 de octubre de 1958, contando con casi 77 años, Roncalli fue elegido papa ante la sorpresa de todo el mundo. Escogió el nombre de Juan, nombre de su padre y del patrón de su pueblo natal, aunque escogió este nombre por el evangelista de nombre Juan. Fue entronizado el 4 de noviembre, 21 días antes de su cumpleaños 77, por el cardenal Nicola Canali, protodiácono de San Nicola in Carcere Tulliano. Después del largo pontificado de su predecesor, los cardenales parecieron escoger un papa de transición a causa de su avanzada edad y de su modestia personal. Ni los cardenales ni el resto de la Iglesia esperaban que el temperamento alegre, la calidez y la generosidad del Papa Juan XXIII cautivaran los afectos del mundo de una forma en que su predecesor no pudo. Al igual que Pío XI pensaba que el diálogo era la mejor forma para dar solución a un conflicto. Enseguida empezó una nueva forma de ejercer el papado. Fue el primero desde 1870 que ejerció su ministerio de obispo de Roma visitando personalmente las parroquias de su diócesis. Al cabo de 2 meses de haber sido elegido, dio ejemplo de obras de misericordia. Por Navidad visitó los niños enfermos de los hospitales Espíritu Santo y Niño Jesús. Al día siguiente fue a visitar los prisioneros de la cárcel Regina Coeli. En su primera medida de gobierno vaticano, que le enfrentó con el resto de la curia, redujo los altos estipendios, y la vida de lujo que, en ocasiones, llevaban los obispos y cardenales. Asimismo, dignificó las condiciones laborales de los trabajadores del Vaticano, que hasta ese momento carecían de muchos de los derechos de los trabajadores de Europa, y además retribuidos con bajos salarios. Por primera vez en la historia nombra cardenales indios y africanos. En una visita a Europa, el presidente de Argentina, Arturo Frondizi visitó el Vaticano y conoció al Papa, quien le dio el apodo de El Estadista de América. También le dijo que en Italia hacían falta políticos como él. 3 meses después de su elección, el 25 de enero de 1959, en la Basílica de San Pablo Extramuros y ante la sorpresa de todo el mundo anunció el XXI Concilio Ecuménico, que posteriormente fue llamado Concilio Vaticano II, el Sínodo de la Diócesis de Roma y la revisión del Código de Derecho Canónico. Este concilio fue inspirado en la figura del Papa Pío IX, precursor del Concilio Vaticano y quien, según el Papa Juan XXIII, nadie en la historia de la Iglesia había sido tan amado y tan odiado a la vez. El 2 de diciembre de 1960 se reunió en el Vaticano durante 1 hora con el arzobispo de Canterbury, Geoffrey Francis Fisher. Era la primera vez en más de 400 años, desde la excomunión de Isabel I, que la máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra se reunía con el Papa.
Durante su pontificado nombró 37 nuevos cardenales, entre los cuales por primera vez un tanzano, un japonés, un filipino, un venezolano, un uruguayo y un mexicano. El 3 de enero de 1962 excomulgó a Fidel Castro, iniciativa amparada en condenas expresadas por el Papa Pío XII en 1949. Su magisterio social en las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris fue profundamente apreciado. En ambas pastorales se insiste sobre los derechos y deberes derivados de la dignidad del hombre como criatura de Dios. La encíclica Pacem in Terris fue dirigida no solo a los católicos, sino, a todos los hombres de buena voluntad. Escrita en plena Guerra Fría luego de la crisis de los misiles en Cuba de octubre de 1962, la encíclica contiene un rechazo incondicional de la carrera de armamentos y de la guerra en sí misma. Sostiene que en la era atómica resulta impensable que la guerra se pueda utilizar como instrumento de justicia. Esto, a su vez, implicó una virtual abolición del concepto de guerra justa. El 11 de octubre de 1962 el Papa Roncalli abrió el Concilio Vaticano II en San Pedro. Este concilio cambiaría el rostro del catolicismo, una nueva forma de celebrar la liturgia, más cercana a los fieles, un nuevo acercamiento al mundo y un nuevo ecumenismo. Respecto de esto último, Juan XXIII había creado en 1960 el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, 12 una comisión preparatoria al concilio que más tarde permanecería bajo el nombre de Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. Era la primera vez que la Santa Sede creaba una estructura consagrada únicamente a temas ecuménicos. Para la presidencia de ese organismo el Papa designó al cardenal Agustín Bea, quien luego se convertiría en una de las figuras determinantes del Concilio Vaticano II. Desde la apertura del concilio, el Papa Juan XXIII enfatizó la naturaleza pastoral de sus objetivos. No se trataba de definir nuevas verdades ni condenar errores, sino que era necesario renovar la Iglesia para hacerla capaz de transmitir el Evangelio en los nuevos tiempos, un aggiornamento, buscar los caminos de unidad de las iglesias cristianas, buscar lo bueno de los nuevos tiempos y establecer diálogo con el mundo moderno centrándose primero en lo que nos une y no en lo que nos separa. Al concilio fueron invitados como observadores miembros de diversos credos, desde creyentes islámicos hasta indios americanos, al igual que miembros de todas las iglesias cristianas, ortodoxos, anglicanos, cuáqueros, y protestantes en general, incluyendo, evangélicos, metodistas y calvinistas no presentes en Roma desde el tiempo de los cismas. El 23 de mayo de 1963 se anunció públicamente la enfermedad del Papa, cáncer de estómago que, según su secretario Loris F. Capovilla, le fue diagnosticado en septiembre de 1962. El Papa no quiso dejarse operar temiendo que el rumbo del concilio se desviara de lo estipulado. Así, el mismo Papa estaba firmando su sentencia de muerte. Al fin, después de sufrir esa grave enfermedad, el Papa Juan XXIII murió en Roma el 3 de junio de 1963. Finalizó sus días sin ver concluida su obra mayor, a la que él mismo consideró la puesta al día de la Iglesia. Fue sucedido por Pablo VI, quien en 1965 iniciaría el proceso de beatificación del propio Juan XXIII después de la clausura del Concilio Vaticano II. Juan XXIII fue beatificado por Juan Pablo II el 3 de septiembre de 2000, junto con el Papa Pío IX. Su fiesta litúrgica quedó fijada el 11 de octubre, día de la apertura del Concilio Vaticano II. La Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano aprobó los milagros para la canonización del Beato Juan Pablo II y del Beato Juan XXIII. Los dos pontífices serán canonizados en una misma celebración, el 27 de abril de 2014.